¿Te gustaría hacer estos pendientes de corazones con Miyuki? Los querrás en todos los colores, se hacen rápidamente. Soy Laura Miyuki y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Desde cuándo te gusta el Miyuki? ¿Haces tu propia bisutería para ti o para regalar? Deja tus respuestas en los comentarios. Para hacer estos pendientes necesitaremos delicas del número 11 en dos colores que contrasten, hilo para Miyuki, he utilizado el color más parecido a las delicas del borde, aguja para Miyuki, bases para pendientes y tuercas, pegamento para bisutería, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 60 centímetros de hilo y enfilamos dos delicas de color bronce. Las pasamos a través del hilo hacia la mano izquierda hasta que nos queden unos 8 o 10 centímetros para poder hacer luego el remate. Pasamos la aguja en el sentido contrario por la primera delica. Y después por la segunda. Volvemos a pasar por la primera de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo por la segunda. Esto lo hacemos para que se nos quede más reforzado el borde. Se nos tiene que quedar así. Le damos la vuelta porque tiene que salirnos el hilo hacia arriba para comenzar la segunda vuelta. Empezamos a hacer un aumento. Ponemos una delica de color bronce y otra de color mostaza. Para hacer el aumento tenemos que pasar la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de estas dos delicas que hemos puesto anteriormente. Y después tenemos que volver a pasar la aguja de abajo hacia arriba por la de color mostaza. Ajustamos un poquito y así nos queda. Ahora tenemos que poner para el aumento del lado izquierdo una delica de color bronce. Y los aumentos del lado izquierdo los vamos a hacer de la siguiente manera. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos entre medias de la primera que hemos puesto de color bronce y la de color mostaza. Pasamos por debajo del hilo y volvemos a pasar otra vez por la que acabamos de poner. Todos los aumentos del lado izquierdo los haremos de la misma forma. Ajustamos un poco las delicas y así nos va a quedar la segunda vuelta. Pasamos el hilo más corto a través de la última delica que acabamos de poner para que se nos quede más ajustado. Giramos y así nos queda. Giramos y comenzamos la tercera vuelta con un aumento. Ponemos una delica de color bronce y otra de color mostaza. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que nos queda entre medias de la mostaza anterior y la de color bronce. De atrás hacia adelante y después hacia arriba por la de color mostaza. Añadimos una de color mostaza y hacemos lo mismo. Por el siguiente hilo que tenemos aquí entre medias de estas dos, de atrás hacia adelante
y hacia arriba por la misma. Ahora hacemos el aumento del lado izquierdo, igual que hemos hecho antes. Ponemos una delica de color bronce y pasamos la aguja por debajo del hilo que tenemos entre estas dos. Y volvemos a pasarla por la misma que acabamos de poner, hacia arriba. Ajustamos y este es el final de la tercera vuelta. Giramos y comenzamos la cuarta vuelta. Ponemos una delica de color bronce y una mostaza. Después la aguja de atrás hacia adelante y hacia arriba por la de color mostaza. Ponemos otra de color mostaza y hacemos lo mismo. En el hilo que tenemos entre estas dos de color mostaza de la vuelta anterior. Pasamos la aguja y otra vez hacia arriba. Añadimos otra de color mostaza. Hacia arriba. Y terminamos con un aumento. Una de color bronce. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante y hacia arriba por la misma. Ajustamos y ya hemos terminado esta cuarta vuelta. Si te está gustando este vídeo, dale un like, suscríbete y dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Deja también tus comentarios. Gracias por participar en el canal. Damos la vuelta y comenzamos la quinta vuelta con un aumento con una delica de color bronce y una de color mostaza. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante y hacia arriba por la mostaza. Ahora tenemos que poner 3 delicas de color mostaza y finalizamos la vuelta con una de color bronce para el aumento. Hemos finalizado la quinta. Nos tienen que quedar 4 delicas de color mostaza en el centro y a los dos lados 2 de color bronce. En la sexta vuelta hacemos un aumento, ponemos una de color bronce y una de color mostaza y hacemos lo mismo. Ahora tenemos que añadir 4 de color mostaza. Y finalizamos con un aumento de una de color bronce. En el final de la sexta vuelta nos tienen que quedar a los dos lados una delica a cada lado de color bronce y 5 delicas en el centro de color mostaza. En la séptima vuelta comenzamos también con un aumento. Ponemos una delica de color bronce y otra de color mostaza. Ahora tenemos que poner otras 5
de color mostaza y finalizamos con una de color bronce para el aumento. Ahora tendremos en la séptima vuelta al finalizar 6 de color mostaza en el centro y una a cada lado de color bronce. Comenzamos la octava vuelta haciendo una disminución. Tenemos que pasar la aguja solamente con el hilo por la segunda delica que tenemos, hacia abajo. Ahora por la que tenemos justo debajo a la izquierda, que es esta que tenemos también mostaza. La que tenemos a la derecha de color bronce hacia arriba. Tiramos un poquito y volvemos a salir por la segunda. Ahora enfilamos una de color bronce y otra de color mostaza. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante y ahora hacia arriba por la que acabamos de poner. Tiramos un poquito y ya vemos cómo nos ha quedado la disminución. Volvemos a poner una de color mostaza. Y ahora otra de color bronce. Damos la vuelta al pendiente y hacemos otra disminución. Lo giramos, pasamos la aguja por la segunda. Ahora por la que tenemos justo debajo a la izquierda, que es también de color mostaza. Por la que tenemos a la derecha, justo a la derecha de la que hemos puesto, y volvemos a subir por la segunda. Ponemos una de color bronce y otra de color mostaza y pasamos la aguja por aquí, de atrás hacia adelante. Y hacia arriba por la misma. Añadimos una de color bronce. Ajustamos y volvemos a dar la vuelta al pendiente. Volvemos a hacer una disminución. Pasamos la aguja por la segunda delica por la que tenemos justo debajo a la derecha, a la izquierda, perdón. Ahora la que tenemos a la derecha. Y después por la que tenemos justo arriba, a la izquierda, por la segunda que tenemos. Tiramos un poquito. Ya hemos hecho esta disminución. Añadimos
2 delicas de color bronce. Las colocamos un poquito y subimos hacia arriba. Pasamos la aguja a través de la que tenemos justo al lado a la derecha y por estas 3 que tenemos aquí, perdón, estas 4. Ahora pasamos la aguja solo con el hilo. Tenemos que pasarla por esta primera que tenemos aquí de color mostaza hacia arriba. Ahora por la que tiramos un poquito, por la que tenemos justo a la izquierda hacia abajo. Ahora por la siguiente también hacia arriba, por esta que tenemos de color mostaza y a través también de la que tenemos color bronce. Primero la de color mostaza, tiramos y después hacia arriba por la de color bronce. Añadimos una de color mostaza. Y otra más. Finalizamos con una de color bronce. Finalizamos con una de color bronce y giramos otra vez el pendiente. Pasamos la aguja por la segunda delica, la de color mostaza, por la que tenemos justo debajo a la izquierda, de color mostaza también. Ahora por la que tenemos a la derecha, hacia arriba, y por la que tenemos justo encima, que es de color mostaza también, la segunda. Añadimos una de color bronce y una de color mostaza. Y ahora otra de color bronce. La pasamos por este hilo también, este hilo que tenemos aquí. Y subimos por la misma. Giramos el pendiente. Y volvemos a hacer una disminución. Para hacer la disminución pasamos la aguja a través de la segunda, que es la de color mostaza.
la que tenemos justo debajo a la izquierda, la que tenemos a la derecha, tiramos un poquito y volvemos a subir por la que tenemos arriba color mostaza. Añadimos 2 de color bronce. Y la pasamos la aguja a través de este hilo que tenemos aquí, de estas 2 delicas, la bronce y esta que tenemos de color mostaza. Pasamos por debajo. Tiramos un poquito para colocarlo y volvemos a pasar por la misma hacia arriba. La siguiente vuelta será de refuerzo. Pasamos por esta segunda delica que tenemos aquí y a través de estas 3 que tenemos de color bronce. Primero pasamos por estas 2 y por la otra que tenemos justo debajo. Ahora pasamos por la delica que tenemos justo debajo a la izquierda de color mostaza. Ahora por la que tenemos justo a la derecha hacia arriba, de color mostaza también. Y ahora por esta que tenemos justo aquí encima de color bronce. Por estas 2 que tenemos aquí en diagonal. Y ahora tiramos un poquito del hilo. Ahora lo que vamos a hacer es bordear con la aguja por todas estas delicas que tenemos aquí en el borde. Pasamos hacia abajo y vamos pasando la aguja por todas las que tenemos en el borde, de aquí a aquí también, y todas las que tenemos hacia arriba hasta salir por esta primera delica que tenemos aquí. Hemos terminado la vuelta de refuerzo y hemos salido por esta primera delica. Ahora pasamos por la segunda y a través de estas 3 que tenemos en diagonal de color mostaza. Hemos sacado la aguja a través de la tercera delica que tenemos aquí de color mostaza cuando ya hemos pasado por las 3 y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos el hilo más corto, pasamos la aguja a través de la que tenemos aquí color mostaza hacia arriba
y después hacia abajo por la que tenemos a su derecha. Y también por la que tenemos justo debajo. Tiramos del hilo. Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Ahora pondremos un poco de pegamento en la base del pendiente. Una gotita. Este pegamento que estoy utilizando es de secado lento, así que tarda unas 6 horas en secarse. Lo ponemos en el pendiente y lo centramos para que nos quede bien. Hacemos otro igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir nuevos vídeos. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.